Bienvenidos a El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a intentar entender qué es el humor, qué es la risa, qué es lo cómico, qué es la comicidad y qué rol juegan en nuestra vida social. Hay quienes dicen que intentar explicar el humor equivale a tener un pésimo sentido del humor, pero esa no es nuestra opinión. Nuestro punto de partida es que se puede intentar explicar el humor y que de hecho es interesante hacerlo porque es una parte fundamental de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de nuestra manera de entender el mundo. Nuestro punto de vista es que se puede intentar entender el humor y que intentar entenderlo es enriquecer un poco más la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos. Aunque la historia de las ideas sobre lo irrisorio coincide en gran parte con la historia de la cultura occidental, ¿no? Las reflexiones al respecto, por parte de los teóricos, intelectuales, pensadores de la risa, ¿no? ha ofrecido una renuencia a ser sistematizada. Sin embargo, como hemos dicho, como hemos mencionado para todos los seguidores, se pueden repartir las teorías en tres tipos de teorías. Teorías de incongruencia, o contraste, teorías de sublimación, catarsis o alivio, y teorías de superioridad, las que más se detienen en el aspecto diabólico, maligno, malicioso de la risa. Los diferentes teóricos que han dado cuenta del humor y de la risa pueden ser agrupados en un cuadro que incluya alguna de estas teorías. Por ejemplo, en la columna de la incongruencia podemos colocar a Kant, podemos colocar a Schopenhauer, podemos colocar a Arthur Koestler. En las teorías de sublimación o alivio, a Shaftesbury, a Spencer, a Freud, a Bakhtin entendido como sublimación social. Y en las teorías de superioridad, por ejemplo, podemos ubicar a Platón, podemos ubicar a Aristóteles, a Thomas Hobbes, a Baudelaire o a Bergson. El texto de Bergson, La risa, es uno de los textos clásicos cuando uno intenta comprender el humorismo, lo irrisorio, lo cómico. Es un texto que ha sido muy leído, muy interpretado, muy mencionado, y es uno de los textos que aparece siempre cuando uno va a leer algo sobre la risa. Es un texto de principios del siglo XX que fue producido en diferentes etapas. ¿Cuál es la teoría particular de Bergson sobre la risa? Como hemos dicho, a Bergson se lo puede catalogar como una teoría de superioridad o de hostilidad. Muy en relación, por ejemplo, con lo que eran las comedias del arte en el Renacimiento y en la Edad Media. En los carros de la comedia del arte estaba esta inscripción que decía «Castigat ridendo mores». A través de la risa corrige las costumbres. O sea, la risa como un medio de castigo social, la risa como una forma de castigar a quienes no se comportan como deberían comportarse en una normalidad social. Por eso Bergson va a hablar del automatismo. ¿Qué es lo que dice Bergson? Nos reímos para castigar socialmente a aquellos que se comportan de forma automática, o sea, que se comportan de forma no humana. Los seres humanos somos dinámicos, reaccionamos a las circunstancias. Si hay, por ejemplo, un escobillón en el suelo y yo lo piso y me golpeo con ese escobillón, lo más lógico es que yo lo aparte y siga caminando. Bien, ¿qué es lo que va a hacer un cómico de slapstick? Que es el gran modelo cultural que tiene Bergson en la cabeza, ¿no? El cine preinstitucional de principios del siglo XX. Chaplin, Buster Keaton, ¿no? Eso es lo que tiene Bergson en la cabeza. ¿Qué es lo que va a hacer un clown? Lo va a pisar una y otra vez. No va a poder salir de ese loop de pisar y golpearse una y otra vez la cabeza contra el mismo palo.
Cuando alguien humano se comporta como máquina, eso nos genera risa. ¿Y por qué nos genera risa? Justamente porque de esta forma castigamos, sancionamos socialmente a quienes no se comportan como deberían. Es una forma de sanción social que uno podría decir, en la línea de lo que venimos trabajando sobre la risa como una forma de gestionar la violencia, justamente es una sanción social que no es violenta, ¿no? Ahora bien, esto podemos extrapolarlo de Berzón y pensarlo en otro contexto. Por ejemplo, cuando los adolescentes se ríen de los cuerpos no normados, ¿no? Cuando nos reímos de los que son otros, cuando nos reímos de los que se comportan como otros, o cuando nos reímos, por ejemplo, de la fealdad. La risa puede ser muy cruel. El automatismo funciona en otro sentido. Cuando la máquina se comporta de manera humana, eso también nos genera risa por la extrañeza que nos provoca. Algo muy importante que dice Berzón es que en la risa no hay emocionalidad, no puede haber emociones. Dice, la risa pertenece, dice Berzón, solamente al intelecto. Y otra cosa que él agrega, que también es interesante, es que la risa es parroquial. ¿Qué significa esto? Que nos reímos en un determinado grupo. Y podemos decir aún más, no solo nos reímos en un determinado grupo, sino que aquello de lo que nos reímos, las formas en las que nos reímos y aquello que denunciamos sobre nosotros mismos como grupos, constituye esta comunidad de la risa. Hay roles sociales a los que no se les permite reír. Por ejemplo, uno no puede imaginar al Papa riéndose a carcajadas, ¿no? Y golpeándose la pierna con la mano. Cuesta mucho imaginar esa imagen, ¿no es cierto? ¡Hágase una mamá y con una paella! O uno no puede imaginar a un político desternillado de la risa y absolutamente tentado que se le salgan los mocos de la risa. Entonces, ese rol social del político permite una ligera carcajada, permite una risa cínica, una sonrisita, pero no permite la carcajada esplendorosa. Mientras que, por ejemplo, por lo general, en las clases populares, y esto también va a dar cuenta Bakhtin, está permitido esa risa sacada, esa risa frenética, esa risa con lágrimas, esa risa con llantos. Hey, Tyler. What? What do you do when you see a spaceman? I don't know. You park your car in it, man. It's funny. Yeah, why aren't you laughing? I said that's funny. Yeah, but that's what you do when you can't even muster up a courtesy laugh. I don't know what you want from me right now. I don't know. Maybe just a... That's not really my style. I'm more of a... Oh, I'm kind of a... He said you park your car in it. It's a spaceman. También, cuando nos divertimos en una fiesta, con amigos, nos permitimos reírnos, nos permitimos ser descontrolados por la risa. Cuando vamos al cine o al teatro, también nos permitimos esa clase de risa. Es muy agresivo no reírse del chiste del otro. ¿Por qué a veces no sucede? Porque a veces el chiste es tan malo que no nos permite reírnos. Y eso nos provoca una incomodidad muy grande. No solo al que emite el chiste y del cual no se están riendo, sino también a los receptores. Nos genera incomodidad, porque lo que quisiéramos es reírnos de ese chiste. Uno podría pensar que así como Grice tiene principios de cooperación de hablantes, también hay principios de cooperación humorística. Cuando alguien hace un chiste, lo correcto, digamos, lo cortés,
es reírnos de ese chiste. Cuando ese chiste es tan malo que no nos genera risa, nos provoca una gran incomodidad. Hit it.